Hubo un tiempo en el que los cuerpos policíacos de este país existió la peculiar figura del detective. Se supo de ellos, se habló de ellos y sus hazañas en las primeras décadas del siglo XX. Uno de ellos se volvió legendario y se enfrentó a los más diversos criminales y farsantes, desde una ancianita embaucadora y mitotera hasta un magnicida que se rehusaba a soltar prenda. Urbanidades. Historias de RKA Radio. Sí, le temían en los bajos fondos de México de los años 20, y su fama fue duradera, pues vivió hasta finales de los agitados años 60 del siglo XX. Valente Quintana respondía al ideal del detective que por esos años flotaba en el imaginario de la cultura occidental. Tamaulipeco, de él se contaba que, apenas con la primaria terminada, había cruzado la frontera, y en Brownsville lo acusó de robo un norteamericano dueño de la tienda de abarrotes donde trabajaba. Para probar su inocencia, él mismo hizo la indagación y logró señalar al verdadero ladrón. Con eso, el muchacho no solo limpiaba su nombre, también encontró su destino. Dio cauce a sus habilidades en la escuela, la Detective School of America, y había trabajado con las autoridades estadounidenses. Así fue ascendido y ganando experiencia, pero para nombrarlo comandante de grupo se requería que renunciara a su nacionalidad mexicana. Entonces, Quintana decidió volver a México. Regresó en 1917. Tenía 27 años y solicitó empleo en la Inspección General de Policía. Era al principio un policía de crucero, pero un par de años más tarde solicitó su cambio a las comisiones de seguridad, donde pudo mostrar sus habilidades como detective. 4 años después de su ingreso a las fuerzas policíacas capitalinas, se hizo famoso al detener a los autores del atraco al tren de Laredo, que había causado un escándalo por el enorme botín, nada menos que 100,000 pesos en oro y plata, y por la gran violencia con que se había cometido el crimen. Los criminales mataron a 8 soldados y 2 civiles. Resolver el crimen le valió a Quintana su ascenso a la jefatura de las comisiones de seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal. Sus colegas estadounidenses comenzaron a llamarlo el Sherlock Holmes mexicano. Un año más tarde, después de su primer gran triunfo, Quintana logró detener a un banquero norteamericano prófugo, G.L. Armfield, culpable de un fraude por $300,000. Con la policía de su país pisándole los talones, Armfield había logrado escapar a territorio mexicano. Quintana lo atrapó aquí. El detective mexicano resolvió numerosos casos, robos de toda índole, algunos muy sonados, como el cometido en el hogar de los descendientes del Marqués de Jaral de Berrio, o la oleada de robos perpetrados por un dueto de maleantes conocidos en el rumbo de Santo Domingo como los Burros. Pero además de los Burros, fueron presas de Quintana el Charrascas, el Flaco, el Gendarme y muchos más, culpables de toda clase de ilícitos. Era inevitable que las habilidades del detective Quintana llamasen la atención de uno de los personajes más extravagantes del México de los locos años 20. Concepción Jurado, conocida como Conchita Jurado, o más conocida por su otra identidad, el majadero, atrabancado, prepotente y asquerosamente rico Carlos Balmori, quien se decía compadre del rey de España, comandante de los tercios marroquíes, que gustaba de desafiar a duelo al primer incauto que se le pusiera enfrente y a cortejar a fuerza de cheques con muchos ceros a las simpáticas y audaces flappers que revoloteaban a su alrededor. Ya se ha narrado aquí en Urbanidades las pesadísimas bromas y engaños que la señorita Jurado, una dulce anciana en aquellos días, solía gastar a los personajes más encumbrados del país, quienes lejos de guardarle rencor eterno a doña Concepción y pasando el bochorno, se convertían en cómplices de aquellos montajes que tenían un nombre propio, balmoreadas. Pues bien, el detective Quintana pasó a engrosar la lista de víctimas de Jurado Balmori. Al coincidir en una reunión, el estridente millonario le confió al investigador que una mujer vestida de hombre le robaba cantidades escandalosas de dinero cada noche en una de sus fábricas mexicanas. Estaba seguro, agregó el magnate, que esa mujer se encontraba en ese mismo salón donde conversaban. Prometió a Quintana convertirlo en hombre rico si desenmascaraba a aquella delincuente. El detective puso manos a la obra, escrutó a detalle a cada uno de los invitados. Ninguno escapó de su cuidadosa observación, pero por más que se esforzó, no encontró la misteriosa mujer disfrazada. Terminaba la velada y Quintana tuvo que reconocer su derrota. Balmori actuó como siempre, a gritos, regañaba al desconcertado investigador al tiempo que iba despojándose del sombrero, de la gabardina y el mostacho.
quedó ante Valente Quintana, una viejecita que, muerta de risa, le anunciaba que era un balmoreado más y se había convertido en un puerquito. En ese duelo formidable, Valente Quintana había sido derrotado. En muchos otros casos, Valente Quintana corrió con mejor suerte. En 1926 dejó la policía para establecer su despacho privado, el Bufet Nacional de Investigadores Valente Quintana, con oficinas en la céntrica avenida San Juan de Letrán. A pesar de haberse retirado del servicio público, muchas veces fue llamado para colaborar en el esclarecimiento de los casos importantes, como el asesinato del revolucionario cubano Julio Antonio Mella. Tocó al detective interrogar a Tina Modotti, fotógrafa italiana y pareja de Mella. Aunque Quintana fue amigo cercano del general Arnulfo R. Gómez, uno de los dos militares que habían aspirado a disputarle la presidencia de la República a Álvaro Obregón, que ambicionaba reelegirse, fue llamado por el Centro Obregonista para solicitarle se hiciera cargo de las investigaciones del atentado contra el general Manco, ocurrido en 1927. En aquel atentado, las autoridades actuaron con celeridad, capturaron y fusilaron a los presuntos responsables y de paso inculparon y llevaron al paredón al jesuita Miguel Agustín Pro. Pero los obregonistas no estaban satisfechos, deseaban saber qué responsabilidades habían tenido cada uno de los fusilados y las razones por las cuales habían sido ejecutados con tanta prontitud. El detective indagó, pudo establecer la culpabilidad de todos, menos del padre Pro. A la policía capitalina no le gustó la indagación paralela, y mucho menos que Quintana advirtiera que Álvaro Obregón corría peligro de ser asesinado. En desquite comenzaron a perseguir al detective, le prohibieron trabajar en México, y cuando Quintana se disponía a marcharse a Sudamérica en el verano de 1928, mataron a Álvaro Obregón. Entonces, el detective no se marchó. El presidente Plutarco Elías Calles deseaba que se hiciera cargo de la investigación. Pero medio mundo quería estar en la investigación. Obregonistas y callistas ya habían maltratado al sujeto atrapado en el restaurante La Bombilla, y aquel dibujante se había encerrado en el silencio. Quintana, como si fuese un preso más, permaneció 3 horas junto a José de León Toral, sin poderle sacar ninguna declaración. Solo al siguiente día, cuando todo mundo se había dado por vencido, el detective pudo empezar a trabajar. Valente Quintana siguió con su despacho y durante la presidencia de Emilio Portes Gil volvió a servicio público como inspector general de la Policía del Distrito Federal. Creó el primer cuerpo policíaco femenil y un escuadrón selecto para vigilar al centro de la ciudad. Aunque se le acusó de corrupción, jamás disminuyó su prestigio. Y aún, en la década de los 60, seguía resolviendo crímenes desde su despacho. Aún en esos días de cambio, mirar al detective era como adentrarse en las leyendas a punto de desvanecerse de los primeros tiempos del México posrevolucionario.